quiero que comencemos con una cita. Creo que el Señor desde la oración que hacemos los servidores al inicio de la reunión, Dios está planeando y está orquestando, está poniendo un ambiente de sanidad. Su gracia creo que hoy se va a derramar sobre nosotros, y la cuestión aquí es que tú y yo debemos estar expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Me encanta lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, si no me equivoco, que Jesús regresaba a Nazaret. Y dice que Él estaba regresando al pueblo de donde Él había nacido. Pero dice que no pudo hacer ningún milagro porque no lo honraron. Y suelta estas palabras: ningún profeta es honrado en su casa. ¿Y sabes qué pasó? Que se perdieron de un milagro, se perdieron de algo que Dios quería hacer en sus vidas, simplemente por no tener una expectativa correcta. Así que dile al que está a tu lado: ten expectativa. Hoy Dios te va a hablar, hoy Dios te va a sanar, hoy Dios va a hacer algo en tu vida, pero tienes que tener una expectativa alta. ¿Está bien? Muy bien, y quiero que comencemos leyendo el Salmo capítulo 23, versículos 5 y 6. Esos últimos meses he estado meditando en este salmo y ha cobrado un sentido totalmente diferente en mi vida, y hoy quiero que lo analicemos. Estoy leyendo la Reina Valera. Perfecto. Dice: aderezas mesa delante de mí. La palabra aderezas mesa es preparas una mesa. Preparas una mesa. Y hoy estoy aquí tratando de hacer una representación. Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Hay otra versión, la NTV dice: en presencia de mis enemigos. Y luego lo que dice a continuación es impresionante. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y seguimos leyendo el versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que cambiemos la palabra moraré por permaneceré. ¿Estás de acuerdo que para morar tienes que permanecer en ese lugar? ¿Estás de acuerdo conmigo? Perfecto. Ahora, ¿qué tal si oramos y dejamos que el Señor nos dirija en este tiempo? Yo creo que se bajó el volumen. Oramos. Acompáñenme con sus ojos cerrados, por favor, ahí. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables, que tu palabra, Señor, se siembre en nuestro corazón. Hoy disponemos la tierra de nuestro corazón, Señor, para que tú deposites esa semilla, Señor, que dará fruto, y fruto en abundancia. Padre, destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, Señor, para que podamos escucharte, verte y sentirte. Y declaramos que en esta mañana nada ni nadie robará tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ahora sí. Bueno, no sé si te ha pasado que de repente estás pasando por alguna situación que quizá en ese momento no comprendes lo que está sucediendo, pero pasan las semanas, los meses, días, y de repente otra circunstancia hace clic y entiendes que lo que habías pasado era algo que el Señor había estado orquestando. ¿Te ha pasado como que de repente lo que habías vivido cobró sentido? No sé si te ha pasado. A mí me pasó este año, y quiero contarte una experiencia que vivimos con mi esposa en enero de este año. Resulta que el año pasado teníamos en nuestro corazón el anhelo de tramitar nuestra visa, y comenzamos el trámite y todo es todo un rollo poder hacerlo. Y nuestra cita se programó para 2024 en el mes de noviembre. O sea, eso fue el año pasado. Quiere decir que nuestra cita estaba programada dentro de 2 años. Eso fue en octubre, noviembre aproximadamente. Y de repente recibimos una noticia de la persona que nos estaba haciendo todo el trámite. Nos dice: Johnny, Rose, su cita se movió para enero 2023. O sea, en 2 meses. Y nuestro corazón se alegró y dijimos: wow, increíble, padrísimo. Pero ¿saben qué? La cita, tienen que ir a Mérida a dejar papeles, y luego tienen que ir a la entrevista a la ciudad de Tijuana. Dijimos: pues está bien, ni modo, así lo hacemos. Entonces fuimos a Mérida, dejamos papeles, luego fuimos a Tijuana. El vuelo que conseguimos fue un vuelo muy accesible, por lo tanto era bien incómodo. Llegamos un día como hoy en la tarde, y nuestro vuelo de regreso era el día de mañana a las 12 de la noche. Íbamos a viajar toda la madrugada y llegar a Cancún 6 de la mañana. Dijimos: pues ni modo, es lo que hay, vamos a darle. Y llegamos a Tijuana. Me acuerdo que llegamos a descansar al hotel, y muy temprano por la mañana, nuestra cita era a las 7 de la mañana.
Y cuando nos estábamos alistando, realmente el consulado estaba a 10 minutos de donde estábamos. Y mientras nos estábamos arreglando, le digo a mi esposa, vamos a orar y vamos a poner todo esto en manos del Señor. Y me dice, va. Entonces nos tomamos de las manos, oramos. Y yo recuerdo muy bien lo que le dije al Señor. Le dije, Padre, tú sabes el anhelo de nuestro corazón. Realmente nos gustaría tener este documento porque es una oportunidad de trabajo, es una oportunidad para conocer, es una oportunidad de conocer lo que tú estás hablando en otras iglesias en Estados Unidos. No sé, teníamos un anhelo en tu corazón. ¿Te has tenido algún anhelo en tu corazón? Ese era nuestro anhelo en ese momento. Y pero le dijimos, Padre, si este documento, si esto que se va a abrir va a afectar algo en nuestro corazón, no queremos nada. Si este documento va a afectar algo en mi corazón, va a distraernos de alguna situación, de algo que nos aleje de ti, no queremos nada. Y dijimos amén, nos fuimos. Y para nuestra suerte, llegando al consulado, fuimos de los primeros que pasamos. De los primeros. Después hubo un incidente con nuestro pasaporte y fuimos los últimos en pasar. Fue algo, estaban las emociones, ya sabes. Así de repente, Adán Pérez, Bernal Acosta, y ahí vamos. Y ya sabes, es como, bueno, yo no sabía cómo era como una ventanilla del banco. Estaba una persona ahí, una americana sonriente, y hola, buenos días, ya sabes. Y nos empieza a hacer la entrevista. Oye, habíamos viajado todo un día antes, y si te exagero, la entrevista duró 20 segundos, te estoy exagerando. 20 segundos duró la entrevista, 20 segundos estando ahí frente a frente con esa persona, 3, 4 preguntas así rapidito, y de repente saca un papelito sonriente y lo dice, lo lamento mucho, su visa no ha sido aprobada. Era como un balde de agua fría sobre nosotros, así, ¡ah! Y honestamente, sí te lo voy a confesar, sí me molesté, fue así como, no puede ser, vinimos hasta acá para que nos dijeran que no, en fin. Luego salimos del consulado y yo dije, ¿qué vamos a hacer todo el día? La maleta, el hotel hacemos checado a las 12. ¿Qué vamos a andar haciendo por todo Tijuana con la maleta ahí arrastrando? Y de repente mi esposa saca lo legendario que lleva adentro y me dice, Johnny, disfruta el camino. Y me centró y dije, ok, pues vamos. Y bueno, fuimos a desayunar, conocimos un poquito la ciudad. Y ahí va lo que quiero hablarte en esta mañana. En ese momento le hablamos a una persona, alguien de la casa nos dijo, hey, tengo a alguien que conozco en Tijuana que los puede mover. Y desde Cancún hablamos con esa persona, contactamos y padrísimo, nos dijo, sí, nos vemos en tal lugar, y pasaron por nosotros, nos llevaron a conocer la ciudad y era un matrimonio muy lindo. Yo no sabía el contexto, no sabía nada de ellos, y ya muy en la noche, antes de irnos al aeropuerto, nos dice, vamos a tomarnos un café. Y fuimos, mi esposa se fue con su esposa a otro lado, yo me quedé cara a cara con él en una mesa tomándonos un café. Hacía un frío estaba muy frío. Y hablando con él, me empieza a preguntar, Johnny, ¿y cuánto tiempo llevas ahí con Toño? Y le digo, no, pues casi 4 años y padrísimo. Ok, ¿y qué haces? No, pues hacemos tal cosa, ¿a qué te dedicas? Y me empieza a preguntar de mi vida. Y de repente le empecé a hablar de lo que hacemos en la iglesia. Y de repente la conversación cambió de rumbo. Y se pone un poco tenso el ambiente. Y me empieza esta persona a sacar el montón, pero quiero que me escuches, maldiciones acerca de Dios, maldiciones acerca de la iglesia, maldiciones en contra de los pastores en general, de líderes. Era tanto su frustración, era tanto la herida que él tenía en su corazón, que me empezó a hablar mal. Y yo no sabía que ellos estaban anteriormente sirviendo y eran parte de una congregación y tenían una posición importante, hablando en que tenían un montón de personas bajo de ellas, que las estaban pastoreando, liderando, lo que sea. Y cuando yo escucho todo esto y me empieza a contar, yo dije, wow, pero eran maldiciones, era una queja, era algo en contra ya incluso de Dios. Y dije, ¿cómo es posible que alguien que conociera a Dios de repente cambie de rumbo? Y le digo, mira, no sé lo que esté pasando en tu vida, fue lo que pude decirle. Dije, pero lo que Dios ha hablado en tu vida y para la de tu familia está vigente para ti. Solamente necesitas volverte a plantar para que esa semilla vuelva a dar fruto. Y en eso llega mi esposa y con su esposa y lo ven llorando. ¿Y qué pasó, Johnny? ¿Qué le hiciste? Nada. Y la conversación otra vez cambió de rumbo y ya hablamos de otras cosas. Nos llevaron al aeropuerto, pero me quedé con esa espinita. Y hace unas semanas, meditando un poquito, orando, y le digo al Señor, Padre,
realmente, ¿a qué nos llevaste a Tijuana? Si me llevaste para darme esa lección de que hay que aprender a disfrutar el camino a pesar de las malas noticias, realmente es algo que estoy trabajando y lo tengo muy en mente, pero yo creo que hay algo más. Creo que tú me llevaste para algo más. No creo que fue por el asunto de la vista en sí. Creo que hay algo que tú querías que viéramos, que escucháramos. ¿Qué es lo que yo quería? ¿Qué es lo que querías que yo escuchara? ¿Qué es lo que querías que viéramos? Y el Señor me contestó. Y es ahí donde nace este mensaje. Y me dijo: Johnny, no te llevé para la visa. Incluso no te llevé para lo que te dijo tu esposa. Pero sí es cierto, tienes que aprender a disfrutar el camino. Te llevé porque quiero que veas cómo se ve una persona que ha olvidado que lo amo con amor eterno. Quiero que veas cómo se ve uno de mis hijos que ha olvidado que he derramado mi gracia sobre él. Quiero que veas cómo se ve uno de mis hijos que se ha levantado de la mesa que yo le he preparado. Quiero que veas cómo se ve una persona, uno de mis hijos, que tiene una imagen distorsionada de quién soy yo. Quiero que veas cómo se ve una persona que no permanece en mí. Quiero que lo veas. Eso es lo que quería que tú vieras. Y yo lo primero que quiero decirte esta mañana es que tú y yo tenemos un llamado. Dile al que está a tu lado: tienes un llamado. Y tu llamado es permanecer. Tienes un llamado a permanecer. Pero hoy en día permanecer cuesta mucho. Permanecer constantes en una cosa cuesta mucho. Permanecer hoy en día es un desafío. Es un desafío realmente. Vivimos en días muy acelerados, donde ser constantes, tener paciencia, permanecer en Jesús es muy complicado. Y es aquí donde las palabras de Jesús que les dijo a los discípulos en Juan 15 tienen sentido. Y Él les dijo: el que permanece en mí, yo permaneceré en ustedes, y este será llamado mi discípulo. Y luego dice: necesito que su fruto permanezca. Pero nos da una fórmula para que el fruto que tengamos en nuestro corazón permanezca, y es permanecer en Jesús. Si tú y yo aprendemos a permanecer en Jesús, Él nos prometió: yo voy a permanecer en ustedes. Y si Jesús está con nosotros, evidentemente habrá un fruto. Evidentemente se mostrará Jesús por medio de nosotros. Pero la clave es permanecer. Ahora, la cuestión es que muchas veces nos preocupamos más por el fruto visible y nos desenfocamos de la clave que nos dio Jesús: permanece. Así que yo quiero decirte en esta mañana: nuestro trabajo no es preocuparnos por el fruto visible. Nuestro trabajo es ocuparnos en permanecer en lo que es inconmovible. En lo que es inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? Su gracia, su amor, sus palabras, su misericordia, Cristo mismo. Permanecer sentados en lo inconmovible es lo que dará resultado, el fruto visible. Eso es lo que va a dar resultado. Y hoy lo que quiero decirte en esta mañana, la intención de este mensaje es que el Señor nos haga entender que hay que echar raíces en lo profundo, echar raíces en lo que es inconmovible. Y he titulado este mensaje: hasta la raíz. Hasta la raíz. Y hoy quiero hablarte rápidamente de dos raíces que nos evitan relacionarnos con Dios de la forma correcta, y que al final esas dos raíces nos hacen levantarnos de esa mesa, la mesa que Él nos ha preparado de antemano. Quiero hablarte de dos raíces rápidamente. La primera está en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 5, por favor. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 5. Quiero que leas, quiero que escuches esto. Te voy a mostrar dos panoramas que estaban sucediendo de forma simultánea, ¿ok? Estos dos pasajes están sucediendo de manera paralela, al mismo tiempo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Luego Aarón dice: ok, tráiganme los aretes de las mujeres y quítenle los aretes a sus hijas y tráiganmelos. Y quiero que vayamos al versículo 4 y dice: él los tomó de las manos
y le dio forma con buril, con una piedra, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, quiero que veas esto con atención, edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijar. Ahora, esto estaba sucediendo. Quiero que vayamos un poquito más adelante. Otro panorama que estaba sucediendo de forma paralela, que es Éxodo capítulo 37, versículo 17. Y dice el versículo 17 del capítulo 37 de Éxodo: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia. Di conmigo: gracia. Gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre, Moisés. Y él entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, sobre la roca, es lo que quiso decir. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré sobre la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¡Qué increíble! La primera raíz que tú y yo tenemos que tener cuidado, que nos va a hacer levantarnos de esta mesa, es la raíz de la religiosidad. Y yo quiero decirte en esta mañana: hay dos contrastes completamente diferentes en estos dos pasajes que te acabo de mencionar. Israel había sido recién liberado de Egipto. Moisés recién había ido a Egipto a liberar al pueblo de Israel, y ahora llegan como una especie de un cañón. Estaban en la parte de abajo de una montaña, y de repente Dios habla a Moisés y le dice: sube a la montaña, al monte Sinaí, te tengo que dar algo ahí, las piedras de la ley y todo eso. Moisés sube y tuvo un camino largo de 40 días. El pueblo de Israel dice que no sabía qué le había pasado a Moisés, y decide levantar un becerro de oro, y le dice a Aarón: hey, haznos un Dios, haznos dioses. Yo quiero decirte algo: todos en esta sala, todos en nuestro corazón tenemos una necesidad de adorar. La cuestión es que tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos adorando. Y en este momento Aarón dijo: ok, tráigame todo el oro que tengan en sus orejas, y vamos a levantar un becerro. Y levantan un becerro, le da forma, y comienzan a adorar el becerro. Mientras eso estaba pasando, Moisés estaba en la montaña, cara a cara con el Señor, y le estaba pidiendo, le estaba rogando: hey, yo no vine aquí nada más para que me des las tablas de la ley. Yo quiero que me muestres tu gloria. Quiero que me muestres tu rostro. Quiero conocerte. Yo no vengo aquí nada más para que me muestres la ley. Yo quiero conocerte cara a cara. Hay dos contrastes completamente diferentes. Una que está mostrada en Moisés, que tomó sus cosas, y es por eso que yo quiero decirte hoy: tomó su mochila que estaba pesada, dejó su comodidad allá abajo, subió a la montaña y le dijo al Señor: yo no vine aquí nada más para que me des unas tablas. Yo vengo aquí porque quiero conocerte. ¿Sabes lo que a ti y a mí nos frena? Tener una imagen distorsionada de Dios. Tener una imagen completamente distorsionada, imágenes parciales de quién creemos que Dios es. Y mientras Moisés estaba en la montaña, había un pueblo que se estaba regocijando enfrente de un becerro de oro. Pero hoy quiero decirte algo: por mucho tiempo yo creí, ese pasaje lo he leído varias veces y no me había percatado de algo. Por mucho tiempo yo creí que el error de Israel había sido levantar otro Dios. Pero ¿sabes qué es lo que me doy cuenta en el versículo 5? Dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta a Jehová. Es decir, el pueblo de Israel le puso al Señor una cara de becerro. No es que hizo otro Dios, sino que al Dios que lo sacó del pueblo de Israel le pusieron una cara de becerro.
¿Qué imagen tienes del Señor tú? ¿Qué imagen, qué ideas del Señor tienes tú? Porque hoy tenemos dos caminos. O le decimos adiós a nuestra comodidad y tomamos nuestra mochila, que probablemente va a ser muy pesada, probablemente va a tomar un esfuerzo constante, a lo mejor nos va a requerir constancia, probablemente va a requerir disciplina, va a requerir horas de estar en la palabra, va a requerir horas de estar en la presencia de Dios. Pero te digo algo, el que busca al Señor lo encuentra. O tenemos la otra opción, quedarnos cómodamente en nuestra silla, inventándonos un Dios a nuestra manera, inventándonos un Dios producto de nuestra imaginación. ¿Qué camino vas a tomar tú? Porque las ideas que tengamos se convierten en nuestra religión. Y a veces decimos, no, es que yo no voy a ninguna religión. No necesitas estar en una religión. Basta con tener imágenes distorsionadas de Dios. Basta con simplemente no irlo a conocer, no tener la iniciativa, no tener la intención de conocerlo. Eso basta simplemente para que tú y yo tengamos imágenes distorsionadas del Señor. El peligro de nuestra vida cristiana no es abandonar nuestra fe para adorar otros dioses. El problema es adorar una imagen de Dios que ha sido diseñada a partir de nuestras ideas. Y muchas veces en la iglesia, en la misma iglesia, formamos dioses. Y muchas veces formamos dioses a partir de nuestras preferencias personales. Muchas veces los formamos a partir de nuestras preferencias culturales. Lo formamos a partir de lo que nos han contado nuestros padres. Lo formamos a partir de lo que hemos escuchado. Y son solamente imágenes parciales. Para algunos Dios puede ser una varita mágica, a la cual tú te acercas y le pides algo, y cuando te lo da, estoy bien, estoy contento con Dios. Pero cuando no me lo da, abandono. Para otros probablemente Dios, y yo me incluyo en esto, Dios para algunos puede ser un juez que solamente habla de justicia, que solamente habla de castigo, que solamente habla de sacrificio, que solamente está molesto constantemente con la humanidad. Para otros Dios puede ser lo contrario, un tipo que es hippie o hipster incluso, que solamente habla de amor y de paz y nada de juicio y de justicia. Para otros Dios puede incluso ser un tipo empresario millonario que tiene una empresa llamada iglesia, que tiene subgerentes, pastores, líderes que dirigen la organización y que hablan solamente de puro dinero y son puras ideas a la media. No son imágenes reales de Dios. Y quiero decirte algo, más importante que quién crees que tú eres, es quién crees tú que Dios es. Más importante que quién crees que tú eres, es quién crees tú que Dios es. Porque te voy a decir algo, al final tú y yo nos vamos a convertir en el Dios a quien adoramos. Tú y yo nos convertimos en aquello a quien adoramos. Y muchos reflejamos muchas veces pura superficialidad. Eso habla mucho del Dios a quien adoramos. Muchos solamente se dedican al puro legalismo. Eso habla mucho del Dios a quien adoramos. Muchos solamente se basan en religión. ¿Y sabes qué es la religión? El montón de pasos que el mismo hombre crea para acercarse a Dios. No hay ningún paso que tú y yo podamos crear para acercarnos a Dios. Dios ya lo hizo todo. Solo basta con creer en el sacrificio de Jesús. Todo lo que tú y yo creemos para acercarnos es religión. Es religión. Pero Dios vio algo en Moisés. Dios vio algo diferente en el corazón de Moisés. Un hambre por conocerlo de verdad. Y dice que halló gracia en los ojos del Señor. Y le dio acceso a algo que aún no estaba disponible para él. Y es que él podía conocerlo cara a cara. Jesús aún no había descendido. Jesús aún no había muerto. Pero era tanto el hambre que Moisés tenía en su corazón, era tanta la insistencia, era tanta la pasión, era tanto las ganas de conocer a Dios, que le dijo: te ruego que me muestres tu rostro, te ruego que me muestres quién tú eres. Y conmovió tanto el corazón de Dios que le dio acceso
a una mesa. Probablemente en ese momento no era una mesa como la que estamos viendo ahora, pero quiero explicártelo. Le dice: mira, Moisés, aún no ha descendido mi hijo, aún Jesús no llega a la tierra, aún no te puedo mostrar quién yo soy, porque solamente puedes venir a mí por medio del sacrificio de Jesús. Tú y yo solamente nos podemos acercar al Padre por medio de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús aún no había venido. Y dice: pero te voy a decir algo, te voy a mostrar, porque me has conmovido mi corazón. Te voy a mostrar algo. ¿Ves esa piedra? Esa piedra simboliza a Cristo, porque Él es la roca fuerte. ¿Ves esa piedra que está ahí? Ok. ¿Ves esa hendidura que está en esa piedra? Ese hueco que está en esa piedra son las marcas de su cruz. Te vas a refugiar en esas marcas. Te vas a refugiar en Cristo Jesús. Y le prepara un ambiente, le prepara una mesa. Solamente que era una piedra en ese momento. Este pan que vemos y ese vino que es hoy Cristo Jesús, en ese momento era una piedra. Y le dice: te vas a refugiar en ese lugar. Y yo me imagino a Moisés que estaba en ese lugar, esperando, ansioso, en esa hendidura, en las heridas, en la gracia, envuelto sobre la gracia de Jesús. Cuando de repente la presencia del Señor pasa delante de él. Y quiero que leamos Éxodo capítulo 34, versículo 6. Si me lo pones en la pantalla, Line. Éxodo 34, versículo 6. Dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó su nombre: yo soy Jehová. Yo soy Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es como si Dios mismo se rasgara su pecho y le dijera: mira, Moisés, quiero que me conozcas. Yo no soy un becerro de oro, yo no soy eso que creen allá abajo. Este soy yo. Soy Jehová, fuerte, piadoso, que guarda misericordia a millares, que rescata de la rebelión y que anula el pecado. Y creo hoy, hermano, que Dios a ti y a mí nos está haciendo una invitación el día de hoy a conocerlo realmente, a que tú y yo dejemos nuestra comodidad ahí donde estamos muchas veces y que tomemos nuestra mochila, subamos a la montaña, al monte del conocimiento de Dios, y le conozcamos de verdad. Toma tu mochila, deja tu comodidad y que comience un hambre desesperado por conocerlo de verdad. Que no tengas imágenes parciales de Él, sino que tengas, mira, sería absurdo que un día nada más que tengamos intimidad nos baste. Sería absurdo que con un día de estar en su presencia nos baste para conocer al Dios que es infinito. Sería absurdo que con un día yo pueda decir: ya conozco a este Dios infinito. Todos los días es una oportunidad para conocer una faceta diferente de Dios. Por eso, cada vez que tú lo buscas, debe generar un hambre nuevamente por volverlo a encontrar, porque Dios es infinito. Es infinito. Quiero que cierres ahí tus ojos donde estás y repitas conmigo esto: Señor, repítelo conmigo: Señor, quita todas las ideas, quita todos los pensamientos que tengo de ti, Señor. Renueva mi mente. Quiero conocerte, Señor. Enséñame a buscarte. Espíritu Santo, incendia mi corazón, porque quiero buscarte con pasión hasta encontrarte. Quiero que me muestres tu gloria. Quiero que me muestres tu rostro. Quiero que me digas quién tú eres. Amén. Es una oración muy pequeña, pero este es un estilo de vida que tú y yo debemos optar todos los días. No es que yo lo busco hoy y ya. Es que Dios es infinito y necesitamos buscarlo constantemente. La primera raíz de la que te hablé fue la religiosidad, y muchas veces esa raíz es la que nos hace levantarnos de esta mesa. Y hoy te quiero hablar de otra raíz que es igual de peligrosa, que debemos identificarla y cortarla, y es la vergüenza.
la vergüenza. Y quiero que leamos Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 25 al 27. Vamos a leer casi el final del Evangelio de Juan, los últimos momentos de Jesús. Y fíjate lo que sucede aquí. Juan 18, 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: oye, ¿no te vi yo en el huerto con Jesús? Y Pedro negó otra vez, y me encanta lo que dice la palabra, y enseguida cantó el gallo. Luego vamos a avanzar. Esto es una parte de esta porción. Quiero que vayamos a Juan capítulo 21. Versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Cuánto pescaron? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Cuando iba amaneciendo, eso fue en la mañana. Y fíjate lo que le dice a Jesús: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y vas a encontrar. Entonces los discípulos le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Le dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso su ropa otra vez, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Y vamos al versículo 12. En ese momento, cuando ellos venían, Jesús le prepara un ambiente, les prepara una mesa, les prepara el desayuno, y le dice en el versículo 12: venid y comer. Y dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el maestro. Vamos al versículo 15. Ya estaban comiendo y Jesús dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y luego le dice una profecía: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Qué increíble historia, qué increíble historia. Ahora, te quiero dar el contexto. Esto que sucedió, esto que acabamos de leer, no comenzó ahí. Esto que acabamos de leer comenzó en la última cena, en otra mesa que Jesús había preparado minutos antes de ir a la cruz. Horas antes de ir a la cruz, Jesús estaba ya sabía que iban esa noche a ir a apresar, y él estaba apurado diciéndole un montón de cosas. Les estaba enseñando lo último a los discípulos, cosas importantes. Le lavó los pies, les dijo: tienen que permanecer a mí para que el fruto permanezca. No se preocupen de lo visible, preocúpense en lo intangible, en lo inconmovible, preocúpense por permanecer en mí. Y les dijo: y otra cosa, en algunas horas, minutos, van a venir por mí. Y les quiero decir algo: todos ustedes me van a dejar solo, me van a abandonar. Y yo me imagino ese momento de tensión cuando Jesús les dijo eso en la cara a sus discípulos: ustedes me van a abandonar. Y de repente Pedro se levanta, porque Pedro había tenido un momento brillante días antes y le habían dicho: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: bien hecho, Pedro, ahora te vas a llamar Pedro y ten las llaves del reino. Y Pedro se sentía el discípulo más importante en esa bola de discípulos. Y le dice: Señor, yo no sé de qué me estás hablando.
Quizá ellos te van a abandonar, pero yo no te voy a abandonar. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. Yo voy a estar contigo hasta el final. Quiero que me escuches, Jesús. Yo de ti no me voy a apartar. Y Jesús lo mira y le dice: Pedrito, lamento decepcionarte, pero tú también me vas a abandonar. Y es más, hoy, antes de que cante el gallo 3 veces, tú ya me habrás negado 3. Y en ese momento me imagino la cara de Pedro se entristeció. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez tú le has hecho una promesa al Señor grande y que la has fallado? Yo sí, un montón de veces. A veces pasamos aquí al altar. ¿Cuántos decide pasar al altar y estás aquí? Señor, te prometo. Y le hacemos promesas al Señor. Te prometo que ahora sí, Señor. Ahora sí, voy a intentar dejar de hablar mal, de decir malas palabras. Te prometo que ya no le voy a hablar mal a mi esposa. Te prometo, Señor, que esta vez voy a hacer lo posible por hablarle bien a mis padres. Te prometo, te prometo, te prometo. Y cuando menos nos damos cuenta, ya hemos roto nuestra promesa, incluso en las 2 horas posteriores. Eso le sucedió a Pedro. Pedro le había dicho al Señor: yo no me voy a ir de ti, yo voy a permanecer contigo. Pero después lo que leímos es que Pedro, al ver lo que estaba sucediendo con Jesús, le dijeron: ¿no te vimos ahí en el huerto de Getsemaní? ¿No estabas ahí tú con Jesús? Y dice: no. Y pum, se quiere apartar y choca con otro soldado y dice: ¿tú le cortaste la oreja a mi primo? No, yo no. Y de repente pum, se topa con una cibercilla y dice: sí, yo te vi. ¿Tú estabas ahí? Y dice: no, yo no estaba ahí. Y de repente pum, canta el gallo. Y en ese momento el corazón de Pedro, recordando las palabras de Jesús que había dicho horas anteriores. Y en ese momento yo me imagino como Pedro y Jesús se cruzan las miradas. Y Pedro, avergonzado, se va de ese lugar, porque él creyó que esa mirada que Jesús le había hecho era una mirada de decepción, era una mirada de frustración, era una mirada de tristeza, era una mirada incluso de odio, porque Pedro se sentía avergonzado. Y hoy en esta mañana quiero que analicemos 4 cosas que yo veo en este pasaje, 4 cosas que Jesús hace para lidiar con la vergüenza de Pedro, y es justamente lo que creo que Jesús va a hacer hoy con nosotros en esta mañana. La primera cosa que yo veo es que Pedro se sintió fracasado. Pedro se sintió avergonzado. Y muchas veces tú y yo nos podemos sentir como Pedro. Muchas veces tú y yo nos podemos sentir de la misma forma que Pedro se sintió, avergonzado. Por mucho tiempo yo me había envuelto en un ciclo que se le nombra el ciclo de la promesa no cumplida. Si lo tienes ahí en la imagen, ¿lo tienes por ahí? El ciclo de la promesa no cumplida. Y es el momento en el que tú haces una promesa, pero lo haces con el poder de tus fuerzas, y lo que va a hacer es que va a fracasar porque lo estás haciendo bajo tus fuerzas. Inmediatamente genera una vergüenza. Y lo primero que tú y yo queremos hacer cuando nos sentimos avergonzados es compensarlo. ¿Y sabes cuál es nuestro error, Poncho? Que lo queremos compensar con una promesa más grande muchas veces, incluso con un sacrificio. Señor, te prometo que ahora sí. A mí me decía mi mamá mucho cuando yo escuché de Dios y comencé a aprender de Dios cuando yo era un joven, niño de 13 años, 13, 14 años. Y yo iba solito a la iglesia. Yo me acuerdo que yo iba solito, me encantaba la música, me encantaba la alabanza. Yo me iba solito, agarraba el autobús y me congregaba los días domingos en Ixtapa. De repente mi hermano iba conmigo y una tía, pero mi mamá no me acompañaba. Yo regresaba a la casa y siempre eran estas palabras de parte de mi mamá: eres candil de la calle y oscuridad en tu casa. ¿Por qué? Porque tantito me equivocaba. Tú nunca cambias.
Y yo, Señor, te prometo que ahora sí voy a hablarle bien a mis papás. Te prometo que ahora sí voy a obedecer a mis padres. Te prometo que voy a intentar corregir este hábito. Y lo hacía con el poder de mis fuerzas y fracasaba, generaba una vergüenza. ¿Y sabes lo que sucedió? Mis emociones colapsaron y renuncié. Tenía 16 años, el peor momento de un joven quizá, que se sienta solo, que no tiene identidad, que tiene inseguridad en su corazón. Se sale de los caminos del Señor que había él conocido, porque colapsó en esto. Traté de compensarlo, traté de hacer sacrificios, pero lo que provocó es vergüenza, culpa, y decidí irme. Y fue cuando me aparté 8 años de mi vida, todo lo que fue mi adolescencia. Y no fue hasta que llegamos a Cancún que el Señor nos volvió a llamar. 8 años después, pero en esos 8 años de mi vida sucedieron cosas terribles. Esa vergüenza no me dejaba ver al Señor, no me dejaba acercarme al Señor. Y muchas veces tú y yo podemos caer en este ciclo de la promesa que le hacemos al Señor y que no cumplimos, y nos genera culpa, nos hace sentir sucios, nos hace sentir avergonzados, y no queremos estar cerca del Señor, y decidimos pararnos de esa mesa que el Señor nos ha preparado, y nos vamos, renunciamos. Y hoy creo que el Señor quiere enseñarnos algo, cómo permanecer ahí a pesar de algo que tú y yo no cumplimos. Y es que Pedro, dice el pasaje, que él decidió regresar a pescar. Es decir, regresó a su antigua condición. Pedro había sido sacado de la pesca 3 años antes, cuando Jesús fue a encontrarlo a ese lugar y le dijo: tú ahora serás pescador de hombres, sígueme. Y fue Jesús quien fue por él. Y ahora Pedro se sentía avergonzado, el maestro ya había muerto, y le dijo: voy a regresar a la pesca, porque donde yo estaba con Jesús fracasé, no tiene sentido seguir ahí. Pedro regresó al lugar donde él sí hacía las cosas bien. Pedro regresó donde sus fuerzas le alcanzaban, porque él sabe dónde están los peces, él sabe tirar la red, él sabe remar, él sabe navegar, él sabe controlar muy bien esa situación. Y él regresó al sitio donde su condición, su naturaleza lo hace sentir bien, mas no era el lugar donde Jesús lo había puesto. Y muchos aquí venimos a la iglesia y no necesariamente estamos haciendo algo malo, pero Pedro lo que estaba haciendo, en pocas palabras, era escondiéndose de la mirada de Jesús en el lugar donde él lo había sacado. Y la pesca no necesariamente es un lugar de pecado, simplemente es un lugar donde tú y yo nos refugiamos por sentirnos culpables. Y muchos en la iglesia muchas veces venimos, adoramos al Señor, levantamos nuestras manos, pero dentro de nosotros nos estamos escondiendo del Señor. Dentro de nosotros nos estamos escondiendo de la mirada del Señor. Y huimos del llamado de Jesús, huimos de las palabras que Él nos ha dicho. Yo quiero hacerte una pregunta hoy: ¿en dónde te estás escondiendo? Muchos nos escondemos en el trabajo, y el trabajo no es nada malo, pero muchas veces nos refugiamos ahí. Es que tengo que trabajar, y es que simplemente lo que no quieres es exponerte a la mirada de Jesús. Otros se esconden en sus talentos. No, es que yo en la iglesia no funcioné, yo canto muy bien, pero en la iglesia no, entonces mejor me voy a cantar a otro lado. Y te escondes en tu talento. Otros se esconden en sus títulos. Otros se esconden en su paternidad o en su maternidad con sus hijos. Es que mis hijos, y no tiene nada de malo. Pero el problema es escondernos ahí, escondernos de la mirada de Jesús en el lugar donde sea. Y todos aquí tenemos un lugar donde nos escondemos. Todos tenemos un lugar que cuando nos avergonzamos nos ocultamos. Ahora yo te quiero dar una noticia el día de hoy, y quiero que lo escuches muy bien. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se escondieron, se taparon con unas hojas. Y dice que el Señor descendió caminando por el huerto y preguntó: ¿dónde estás? Cuando Jesús conoció a Pedro, Él fue por Pedro a la orilla del mar y le dijo: sígueme. Y no importa el lugar donde tú te escondas, yo quiero decirte el día de hoy,
te puedes esconder muy bien, pero Jesús es mucho mejor encontrándonos, sea donde tú y yo nos escondamos, sea en el lugar donde tú y yo nos escondamos. Jesús es mucho mejor encontrándonos, sea donde nos ocultemos. La segunda cosa que yo veo en este pasaje rápidamente es que Jesús lo invita a comer. Jesús lo invita a comer. Y quizá para ti, para mí no tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero en aquellos entonces invitar a alguien a la mesa era un sinónimo de intimidad. No era simplemente te voy a invitar a comer, era hey, quiero conocerte, quiero estar contigo, siéntate conmigo a la mesa. Y Jesús le prepara un ambiente a estos discípulos. Yo quiero decirte que los problemas no se solucionan fuera de la mesa. Muchas veces tú y yo no nos queremos sentar en la mesa porque nos sentimos sucios. Nos levantamos de la mesa porque no nos sentimos dignos. Pero los problemas, nuestras promesas no cumplidas, no se solucionan fuera de la mesa, se solucionan sentados a la mesa. Los problemas se solucionan en intimidad. Y es lo que Jesús le estaba tratando de decir a Pedro. Y lo más impresionante es que Jesús no llama a Pedro, Pedro. En ese momento en la mesa, Jesús lo llama Simón, hijo de Jonás. Y eso tiene algo muy poderoso y es lo que quiero explicarte el día de hoy. Pedro significa piedra. Pedro significa firme, estable, una roca. Y Simón significa una vara que se la lleva el viento, alguien que es volátil, alguien que fluctúa, alguien que es inestable, alguien que todo el tiempo su carácter es inestable. Y yo por mucho tiempo yo crecí con una mentalidad en la que Dios era un Dios de puro juicio, de puro castigo. Esa era mi idea de Dios. Y no había entendido que Dios no es de esa manera. En la mesa que Jesús nos prepara, siempre hay un espacio para los Simón. Siempre hay un espacio para los inestables. Siempre hay un lugar para los que no somos fuertes. Siempre hay un lugar para los que somos volátiles. En la mesa que Jesús nos prepara, siempre hay un lugar para Johnny, el hijo de Rosalba y de Filiberto, el chico daltónico que le hacían bullying en la secundaria y en la primaria porque no se sabía los colores y que generaba inseguridad en su corazón y que hoy, al día de hoy, todavía batalla un poco con eso. En la mesa de Jesús siempre hay un lugar para la peor versión de ti. Siempre hay un lugar para la peor versión de nosotros en la mesa de Jesús. No solamente es para los Pedro, sino también para los Simón. Hay un lugar para ellos, para ti, para mí. Lo tercero que Jesús hace es que Jesús comienza a arreglar el problema. Y aquí viene lo más impresionante. Jesús le comienza a tener una conversación con Pedro, que por una traducción en una versión de la Reina Valera, muchas veces la conversación no se entiende. Y es esa conversación que hace con Pedro. ¿Me lo puedes poner en la NTV? Correcto. En el lenguaje antiguo, en el griego, hay 4 palabras que hacen mención a la palabra o al término amor, que es fileo, ágape, eros y estargio. Y en esta conversación se mencionan 2 de ellas, fileos y ágape. El amor ágape, si me lo pones en la pantalla, la definición es un amor que es maduro, un amor que es incondicional al sacrificio de la otra persona. Es decir, el amor ágape es el amor que Jesús tiene por nosotros, que va hasta la muerte. Y el amor fileo es un amor que es inmaduro, que se podría traducir más bien como querer. ¿Estás de acuerdo conmigo que amar y querer no es lo mismo? Ahora quiero que escuches la conversación con esas 2 definiciones. Pónmelo en la pantalla, Line, porfa. Dice que Jesús se sentó con Pedro, se sentó en la mesa, le preparó el desayuno y comienza la restauración de Pedro. ¿Cuántas veces había negado Jesús a Pedro? 3 veces. Y le lanza 3 preguntas.
Ahora quiero que lo veas. Dice, después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás o de Juan, ¿me amas más que todos estos? La palabra que Jesús usó ahí es: ¿me agapas? ¿Estás dispuesto a ir hasta la muerte por mí? ¿Me agapas? Y Pedro le dice: Señor, te quiero. Te quiero. Es lo que mi amor da hasta este momento. Yo pensé que te amaba. En aquel momento cuando te prometí eso, yo creí que te amaba, que estaba dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero hoy me doy cuenta que hasta aquí llega mi amor. Te quiero. Y luego le vuelve a preguntar una segunda ocasión. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? ¿Me amas? Y Pedro lo mira y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Hasta aquí llega mi amor. No te puedo dar más. Hasta aquí es lo que yo te puedo dar. Y luego en la tercera ocasión, Jesús le rebaja el nivel de amor y le dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Entonces, ¿me quieres? Y ahí Pedro se entristeció porque le había rebajado el nivel de amor. Y Pedro, entristecido, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Es hasta aquí donde llega mi amor. No te puedo dar más. No puedo hacer más. Mi amor no es como el tuyo. Y sabes lo que, en pocas palabras, Jesús estaba haciendo con Pedro en ese momento: era revelarle el evangelio. Era revelarle la buena noticia a Pedro. Era decirle: Pedro, me fileas entonces, me quieres, tu amor llega hasta aquí, ¿verdad, Pedro? Sí, Señor, hasta ahí llega mi amor. Ok, pues ahora quiero que entiendas algo, Pedro. Quiero que entiendas que es la profundidad, la altura, la anchura y la longitud de mi amor que alcanza tu amor. Esta relación que yo tengo contigo no se basa en el amor que tú tienes por mí. Se basa en el amor que yo tengo por ti. Esta relación que tú y yo tenemos no se basa en las promesas que tú me haces a mí. Se trata de las promesas que yo te hago a ti. Era Jesús revelándole el evangelio a Pedro. Era diciéndole: esta relación no se trata de lo que tú quieras hacer por mí. Se trata de lo que yo realmente quiero hacer en ti, Pedro. Y te voy a decir algo: las religiones de todo el mundo, todas las religiones del mundo, se basan en el esfuerzo del ser humano para acercarse y sentarse en esa mesa. En la mesa de los inalcanzables, en la mesa de los que son dignos nada más, en la mesa de los que casi levitan. Pero ¿sabes qué es la fe cristiana y la gracia? Es el esfuerzo que Dios hizo para prepararnos una mesa y decirte el día de hoy: quiero que te sientes en esa mesa. No es el esfuerzo que tú hagas para acercarte a mí, es el esfuerzo que yo hago por acercarme a ti. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Es el esfuerzo que Dios, el Dios grande, todopoderoso, hace para acercarnos a Él. Eso es el evangelio. Y es lo que Jesús estaba mostrándole en ese momento. Y número 4, por último, quiero ir terminando. Jesús termina profetizándole. Y para muchos podría decir: que te profeticen tu muerte no debe ser tan padre. Pero en ese momento, para Pedro, que Jesús le profetizara su muerte era lo mejor que él podía recibir. Porque quiero hacerte una pregunta: ¿dónde había fracasado Pedro en su intento por morir por Jesús? Y Jesús le estaba diciendo: Pedro, quizá en este momento tu amor no es lo suficientemente maduro para morir por mí. Pero Pedro, quiero decirte algo: algún día, Pedro, algún día morirás por mí. Algún día esa promesa que tú me has hecho la vas a poder cumplir, porque no ese es el poder de tu gracia, no es el poder de tus fuerzas, ese es de mi gracia. Porque quiero decirte algo el día de hoy, hermano: la gracia no solamente nos transforma, la gracia no solamente nos restaura, la gracia nos empodera para cumplir nuestras promesas. Es la gracia de Jesús que nos hace cumplir nuestras promesas. Es la gracia de Jesús la que nos empodera para cumplir aquello que hemos prometido al Señor. No son nuestras fuerzas. Por eso hay una urgencia
por recibir de la gracia. Hay una urgencia en que tú y yo recibamos de la gracia del Señor. Jesús le dice: Pedro, cuando eras joven te ceñías, te arreglabas y ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo otro te va a ceñir, otro te va a tomar y extenderá tus manos. Y era Jesús diciéndole: Pedro, en un futuro, cuando estés viejo, te van a crucificar. Y los estudios dicen que Pedro fue crucificado y él le dijo a los que lo estaban crucificando: hey, me van a crucificar, pues denle, pero a mí me van a crucificar de cabeza, porque no soy digno de morir como mi maestro. Y era por fin Pedro cumpliendo la promesa que hacía años Jesús le había hecho a Jesús y que no había podido cumplir, pero que en ese momento el amor y la gracia de Jesús se había derramado sobre él. Y ahora sí él era empoderado para poder cumplir aquello que le había prometido al Señor. ¿Con qué has estado batallando? ¿Qué es eso que no has podido sanar? ¿Qué es aquello que te ha generado vergüenza en tu corazón? Porque el día de hoy el Señor quiere derramar una gracia especial sobre tu vida. Es su gracia la que nos hace fuertes, no nuestras fuerzas. Y termino con esto. Chicos, ¿me apoyan? Cierro con esto. Hay un poder de transformación, hay un poder restaurador en el sentarnos en la mesa, pero no solamente sentarnos en esta mesa, sino que tú y yo debemos aprender a permanecer sentados en la mesa. Muchas veces nos sentamos y por alguna extraña razón nos levantamos y le dejamos al Señor la mesa servida. Yo quiero decirte algo. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, la oración modelo, ¿qué es lo que primero dice Jesús? Danos hoy el pan de cada día. Y no sé si no hemos entendido muy bien la importancia de esto que está diciendo. Dice: danos hoy el pan nuestro de cada día y después perdona nuestras ofensas. Pero a veces creemos que Él se estaba refiriendo solamente al pan, a la comida, al alimento. Danos hoy nuestro alimento. ¿Sabes lo que se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo: danos hoy el pan, es decir, danos hoy tu gracia, danos hoy tu misericordia, danos hoy tu amor, danos hoy el privilegio, danos hoy la oportunidad de sentarnos a la mesa y después perdona nuestras ofensas. A veces creemos que primero nos debe de perdonar nuestras ofensas el Señor para poder sentarnos a la mesa, y eso nos separa de Dios. Tú y yo debemos entender que los problemas no se solucionan enfrente de la mesa o abajo de la mesa. Los problemas se solucionan en la mesa, sentados con Jesús, en intimidad, cara a cara con Jesús. Por eso Jesús le dice: siéntate en la mesa. Y estamos a veces aquí un poco tímidos, no queremos agarrar el pan, no queremos agarrar de su gracia, no queremos tomar de su amor, no queremos tomar de su misericordia. Y Jesús dice: hey, come. Y tú: no, es que no soy digno, tenemos un problema. Sí, tenemos un problema, pero necesito que comas de mi gracia, necesito que comas de mi amor. No, Señor, que comas. Y es el Señor hoy diciéndote: quiero que comas, no porque lo merezcas. Quiero que comas, no porque te portas bien. Quiero que comas porque eres mi hijo, y en la casa para mis hijos siempre hay pan. En la casa para mis hijos siempre hay un lugar en la mesa. En la casa para mis hijos siempre habrá comida. Así que comes porque comes en mi casa. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero que te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies y quiero terminar como iniciamos, el Salmo 23. Espero que a partir de hoy, cuando leas este salmo, cobre un sentido diferente en tu vida. Quiero mostrarte algo. Había un hombre que había cometido un montón de errores y era David. Se equivocaba a cada rato David, aunque él era la persona que ha escrito un montón de cosas, pero él sabía dónde sentarse en esa mesa. Por eso escribía lo que escribía, porque él estaba constantemente en intimidad. Él sabía que cuando se equivocaba debía hacer algo, y era sentarse en esta mesa. Y escribió esto: aderezas mesa delante de mí, preparas una mesa delante de mí. Y quiero que veas esto.
preparas una mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes que lo que te acabo de decir, la religiosidad y la vergüenza son enemigos que tú y yo tenemos? Muchas veces creemos que los enemigos están externos a nosotros, pero muchas veces los enemigos y los más peligrosos están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice que Él prepara, adereza una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mi vergüenza, en presencia de mis enemigos. Dice, unges mi cabeza con aceite, derramas de tu espíritu sobre mí. Y luego dice, mi copa está rebosando. Y esto es increíble. En los tiempos de Jesús, bájale un poquito, en los tiempos de Jesús, en los tiempos del rey David, en la cultura judía, cuando alguien invitaba a alguien a su casa y servía vino, era una forma de honrar. Quiero que me pongas la NTV de este pasaje, Line. Quiero que veas lo que dice esta versión. Unges mi cabeza con aceite. Hay otra versión que dice, me honras rebosando mi copa. Si no lo tienes, no te preocupes. Era una forma de honrar a la persona que iba a tu casa, y era decirle, hey, en la mesa, en mi casa, siempre habrá vino para ti. Y es lo que el Señor hoy nos dice. En mi casa, hijo, siempre habrá vino, y por ti hasta lo desperdicio. Para ti está disponible mi gracia. Mi gracia está disponible para ti, y por ti la desperdicio. Y es lo que el Señor hoy nos quiere decir en esta mañana. Está una gracia para ti y para mí disponible. La cuestión es que tú y yo debemos aprender a relacionarnos de la forma correcta con el Señor. Desde la gracia. Es la gracia la que nos restaura, es la gracia la que nos transforma, es la gracia la que cubre vergüenzas, es la gracia la que cubre culpas, es la gracia la que nos empodera para continuar. Si tú te has sentido avergonzado, si tú te has sentido culpable, no eres el único. Hubo alguien que se sintió así, pero que Jesús lo restauró. Y es exactamente lo que Jesús quiere hacer en esta mañana. Yo quiero invitarte, y quiero invitarte de una manera muy valiente. Quiero que tomes tu mochila, dejes tu comodidad ahí, y si tú te has sentido culpable, si tú te has sentido avergonzado por algo que no le has cumplido al Señor y que te hace sentir una vergüenza, quiero que pases aquí al frente. Y si aún así no hay nada en tu corazón, pero quieres conocer al Señor, quiero que pases aquí al frente y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero conocer una nueva faceta de tu rostro, quiero conocer tu gracia, quiero conocer tu amor, quiero conocer una nueva parte de tu rostro. Yo te quiero invitar de manera valiente. Si tú tienes algo en tu corazón, quiero que pases en este lugar, quiero que pases, y quiero que ministremos al Señor. Levanta ahí tus manos, cierra tus ojos. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.